Colombia, la ley reconoce el derecho de cada persona a disfrutar sin restricciones de la vida cultural de su comunidad, a participar en actividades artísticas y en el avance científico y aprovechar los beneficios en este proceso que genera. La Constitución del país protege esta garantía en los artículos 70, 71 y 72. Además, la Corte Constitucional de Colombia ha dictado algunos fallos importantes relacionados con el derecho a la cultura. A continuación se representan algunas de estas sentencias relevantes. Sentencia T-490 del 2016. La Corte establece que el Estado debe adoptar medidas efectivas para proteger y promover la diversidad cultural del país y garantizar la participación de los ciudadanos en la construcción y preservación de la cultura nacional. Sentencia C-666 de 2010. La Corte se refiere a la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar el derecho a la cultura, citando ejemplos de otros tribunales internacionales. Sentencia C-480 de 2019. La Corte destaca el principio de pluralismo y diversidad étnica y cultural y enfatiza la autonomía y participación de los pueblos indígenas en la gestación de sus propias culturas. Sentencia T-358 de 1997. La Corte reconoce el derecho a la cultura como un derecho fundamental y establece que este derecho incluye el acceso a las manifestaciones culturales. Por otro lado, existen varias políticas públicas que se han implementado en Colombia para promover y proteger el derecho a la cultura a nivel nacional, territorial y local. Algunas de ellas son: Política Nacional de Cultura Ciudadana del 2013. Esta política tiene como objetivo promover la cultura ciudadana como elemento fundamental para la convivencia pacífica y el ejercicio de los derechos y deberes ciudadanos en Colombia. Política Nacional del Patrimonio Cultural 2014. Esta política tiene como objetivo preservar y promover el patrimonio cultural del país, entendido en su diversidad y complejidad a través de la identificación, protección y valoración de los bienes y expresiones culturales. Plan Nacional de Música para la Convivencia 2013. Este plan busca a través de la música mejorar la convivencia y promover el desarrollo social y cultural en el país, especialmente en zonas afectadas por la violencia y la exclusión social. Plan Nacional de Lectura y Escritura 2017. Este plan tiene como objetivo formar la cultura de la lectura y la escritura en Colombia, con el fin de fortalecer la educación, la cultura, la ciudadanía y el desarrollo social y económico. Además de estas políticas a nivel nacional, existen otras a nivel territorial y local que buscan promover la cultura desde un enfoque más regional y centrado en las necesidades de cada comunidad. Por ejemplo, algunas ciudades han implementado programas de arte y cultura en espacios públicos, mientras que otras han adoptado medidas para proteger y promover sus patrimonios culturales y artísticos. Escuchemos ahora la opinión de varios expertos sobre el derecho a la cultura. Yo estoy aquí con Jesús Carmona, que es politólogo y estudió Derecho y Ciencias Políticas. La primera pregunta sería: ¿cómo define el derecho a la cultura y por qué es importante para los individuos y la sociedad en general? Bueno, inicio dando un acercamiento a lo que es cultura, lo que entendemos por cultura, que es el conjunto de conocimientos, creencias, valores, costumbres que comportan las organizaciones sociales y que así es como se desarrolla ese conocimiento, esas costumbres, y hacen parte de las sociedades como manifestaciones culturales. Me preguntas ¿qué es el derecho a la cultura en nuestra sociedad? Colombia es un Estado social de derecho y tenemos una carta
como la Carta de las Condiciones que la sociedad construyó en el año 91, que es nuestra última carta, y en el artículo 70 está establecido el derecho a la cultura. Entonces es un derecho constitucional. Lo voy a leer textual, ¿sí? Dice artículo 70. El Estado tiene el deber de promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades por medio de la educación permanente y la enseñanza científica, técnica, artística, profesional en todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. Si uno se quiere referir a la cultura en nuestro país, ya sabemos que todos los ciudadanos tenemos esa posibilidad, ¿sí? De que sin distingo de nuestras creencias, de nuestras costumbres, todos tenemos derecho a la cultura, ¿sí? ¿Por qué es importante la cultura? Porque es la memoria colectiva de todas las manifestaciones que el hombre puede desarrollar en sociedad. Mi nombre es Lizeth García. En este momento estoy adelantando estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en México. Y pues digamos que mis áreas de conocimiento en el área del derecho son el derecho disciplinario, algo de derecho administrativo, y particularmente por mi trabajo de tesis estoy ahorita un poco adentrada en el tema de los sistemas normativos indígenas. Mi nombre es Brian Pulido, soy artista plástico, soy docente en artes, dicto clases de pintura, dibujo, escultura y también soy tatuador profesional. Soy egresado de la Universidad del Bosque y actualmente pues trabajo como docente y como tatuador. Soy Valentina González, soy integrante de la banda sinfónica de Facatativá, soy saxofonista, también soy corista en el mismo coro del mismo municipio y hace alrededor de 7 años convivo en este ámbito de la cultura. ¿Con qué razón se da el reconocimiento de los derechos culturales en Colombia? El punto de partida del reconocimiento de los derechos culturales es la previsión en nuestra constitución política de lo que sería la pluriculturalidad. O sea, no somos necesariamente un país pluricultural y eso supone obviamente que no solamente tenemos en nuestro contexto a los no indígenas, sino a los indígenas y a los afrodescendientes. Entonces eso automáticamente nos pone en un escenario en el que tiene que garantizarse ciertos derechos para este tipo de poblaciones. Y el derecho cultural supone pues obviamente no solamente un espectro de protección para los indígenas, un espectro de protección para las lenguas indígenas, para el patrimonio cultural, sino también para los no indígenas. O sea, el derecho al acceso a la cultura para quienes no hacemos parte como de ese nicho poblacional. Ese es como el aspecto más importante. Otra cosa que hay que considerar ahí es que nosotros tenemos algo que llamamos, o que la Corte Constitucional ha llamado el bloque de constitucionalidad, y ese bloque de constitucionalidad supone, por supuesto, que nosotros incorporemos dentro de nuestra legislación nacional aquellas normas internacionales que hemos firmado y reiterado o ratificado, y muchas de ellas pues obviamente abordan estos temas del derecho a la cultura. Y el derecho de pueblos y comunidades indígenas, el derecho de las poblaciones afrodescendientes y pues todo este contexto cultural. En su opinión, ¿considera que el derecho a la cultura está protegido en Colombia? Bueno, desde mi perspectiva y mi experiencia como artista profesional, no está protegido el derecho a la cultura porque desde mi perspectiva en ciudades grandes como nosotros que vivimos en la capital, tenemos la fortuna de que el brazo del Estado alcanza a llegar a la población, pero en periferias y en lugares muy apartados, incluso dentro de la misma ciudad, lugares que resultan ser periféricos, no tienen acceso a muchos tipos de educación, de gestión cultural, de oferta, de eventos, de recreación, de diversión, y no se protege también porque el conflicto armado no ha cesado y continúa haciendo que las comunidades más alejadas sufran flagelos que no tienen como
un orden político o un orden de leyes que garantice que el Estado pueda llegar a cumplir esos derechos. O sea, como que primero se priman otro tipo de situaciones y derechos en la población. ¿Qué papel cree que los artistas y trabajadores culturales deben desempeñar en la defensa del derecho a la cultura y los derechos culturales? Creo que este papel no solo va hacia los que desempeñamos la cultura, como músicos, danzistas, artistas en sí, sino también de una población en general. Todos en sí, tenemos que recordar de dónde nosotros venimos, o sea, nuestras raíces, conocer qué es el folclore, qué es la cumbia, qué es, digamos, todos estos tipos de géneros. O sea, no solo estamos hablando en el ámbito musical, sino también podemos hablar en el ámbito de culturas como las culturas indígenas, las guayú, que son de muchas regiones que muy pocas personas en Colombia, hablamos en el ámbito colombiano, se desconocen. Nosotros como músicos o como artistas que desempeñamos este gran labor, que es un labor que es difícil en estos tiempos, como poder hacerse exponer, digamos, mostrarse al público, porque pues ya la gente no se concentra mucho en eso, sino ya más en otros ámbitos como la tecnología, y siempre van a dejar a un lado la cultura, que es lo que nosotros como músicos, como artistas, queremos resaltar. ¿Se puede considerar el derecho a la cultura como un derecho fundamental? El catálogo de derechos fundamentales está contenido casi del 1 al 29 constitucional, que va hasta el tema del debido proceso, ¿no? Pero si vemos justamente en el 7º constitucional nos habla de los derechos culturales. Ahí es donde empieza como la apertura. Uno podría pensar en principio que no, porque pues casi que la lectura que le damos a los derechos fundamentales es como una consagración positiva de los derechos humanos. Pero muchas veces sí. ¿Por qué lo digo? Por el tema de la conexidad con los derechos. Eventualmente, si hay derechos culturales que implican un riesgo para la vida y la integridad y otro tipo de derechos fundamentales de pueblos afrodescendientes, de pueblos y comunidades indígenas, del mismo patrimonio cultural, por supuesto que habría un tipo de, por conexidad, una protección, o sea, de alguna manera vendría como a alcanzar ese espectro de derecho fundamental. Digamos que esto ha venido tomando un poco fuerza con el tema de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, los DESCA, porque pues obviamente antes la lectura que nosotros le dábamos como abogados era solamente para el tema de los derechos civiles y políticos, y pues digamos que derechos como de ese orden, ¿no? Pero ahorita con todo este tema del derecho al medio ambiente, el derecho a la naturaleza, que por ejemplo en Ecuador también ya, por ejemplo, es un derecho fundamental, se amplía un poco la brecha, ¿no? O sea, ya podríamos hablar de el carácter fundamental de muchos de los derechos que en principio no concebíamos como derechos fundamentales. Entonces yo creo que en este momento hay muchos derechos que o bien por conexidad o por la naturaleza del derecho a la postre se vienen convirtiendo en derechos fundamentales, por lo que tocan, por las áreas que tocan. En conclusión, el derecho a la cultura en Colombia es un pilar fundamental para el desarrollo y la construcción de una sociedad justa y equitativa. A lo largo de este video hemos explorado la importancia de garantizar el acceso y la participación de todas las personas en la diversidad cultural del país. La cultura no solo es una expresión artística y creativa, sino también una forma de preservar la identidad y el patrimonio cultural de las comunidades. A través del derecho a la cultura se promueve la inclusión social, se fomenta el respeto por la diversidad y se fortalece el tejido social.